¿Qué es la conciencia y cómo se reconoce a sí misma? ¿Necesita la conciencia un cuerpo-mente para conocerse o experimentarse a sí misma? Este es un malentendido. La conciencia se conoce a sí misma por sí misma. La conciencia se conoce a sí misma, así como el sol se ilumina a sí mismo. Sugerir que la conciencia necesita de la mente finita para conocerse a sí misma es como sugerir que el sol necesita encender una vela para estar iluminado. Es una proposición absurda. Probablemente podríamos decir que el ser se conoce a sí mismo por sí mismo. Absolutamente, y esto es muy fácil de verificar en nuestra experiencia. La experiencia debe ser lo que compruebe la realidad. Si te preguntara, ¿eres consciente? Diría que sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sé que soy consciente? No sé, parece evidente. ¿Qué es lo que conoce la experiencia de ser consciente? Es obviamente lo que llamamos yo. Sí, pero por tu experiencia, ¿estás de acuerdo con soy consciente? Sí. ¿Y qué es lo que conoce la experiencia de estar consciente? La respuesta sería, ¿qué es mi experiencia de estar consciente? ¿Cuál es el yo al que te refieres? ¿Cuáles serían sus cualidades? El yo que conoce que estoy consciente. Supongo que la pregunta sería, ¿consciente de qué? Y si es consciente de algo, como tu voz, entonces hay un proceso de conciencia que opera a través de los órganos sensitivos, los cuales me traen información del supuesto exterior. Bien, exacto. Y por esa misma razón, si te preguntara, ¿eres consciente de esa puerta? Sí, diría que sí. ¿Por qué? Porque está allí. Bien, está ahí y diriges tu atención hacia ella y puedes decir, ahí está. Es mi experiencia. Si te preguntaran, ¿eres consciente de la sensación de hormigueo en la planta del pie? Sí, la siento. ¿Ves? Cuando te pregunté sobre la puerta, dirigiste tu atención hacia la puerta. Cuando te pregunté sobre el pie, dirigiste tu atención hacia el pie. Ahora toma un pensamiento presente, el que sea. Bien, ahora hazte la pregunta, ¿soy consciente? ¿Dónde vas a encontrar la respuesta? No diriges tu atención hacia la puerta, no la diriges hacia tu pie, no la diriges hacia un pensamiento. ¿Qué sucede con tu atención? Se produce una autorreferencia. La atención se dirige hacia una dirección en particular. Sí, hacia adentro. ¿Qué significa hacia adentro? Haz una pausa y fíjate qué sucede con tu atención mientras va hacia la experiencia de ser consciente. ¿A dónde va? ¿Se autorrefleja o se autoinvestiga? No persigue un pensamiento, no persigue una percepción sensitiva, sino que se vuelve hacia sí misma. Sí,
Pero si la atención se da vuelta, sé que esta es la formulación convencional, la atención se vuelve hacia sí misma. Para asegurarme de que esto está claro, trata ahora de dirigir la atención hacia algo que no tenga cualidades objetivas. Eso lo hago todos los días cuando medito. Pero ahora, la atención que dirigiste hacia la puerta, ahora trata de dirigirla hacia algo que no sea objetivo. Bueno, si hago así, como dices, no hay nada. Trata de dirigir tu atención hacia algo que no sea un objeto. Entonces, cerraría mis ojos, no tendría sentido la información que llega y mi atención comenzaría a asentarse. Mi actividad mental comenzaría a asentarse, porque no me interesa en este proceso. ¿A dónde va tu atención? Es como una película que se reproduce en la pantalla, volviéndose más y más transparente, y al hacerlo la pantalla comienza a aparecer. Cuando nos preguntamos, ¿soy consciente? Para poder responder a partir de la experiencia, nuestra atención necesita ir hacia la experiencia de ser consciente. Entonces, nuestra atención se retira de los objetos y busca la experiencia de ser consciente, pero no puede encontrarla, porque la atención solo puede dirigirse hacia un objeto. Entonces, la atención vacila por un momento entre los objetos, buscando la experiencia de ser consciente. Si piensa que ahí es donde la encontrará y no puede encontrarla, ya sea que vaya hacia afuera o hacia adentro, no puede encontrar la experiencia de ser consciente. Cualquier cosa en la cual se enfoque no es la experiencia de ser consciente, sino que es ser consciente de. Así que la atención vacila un momento y luego comienza a retirarse. Se hunde hacia atrás y retrocede, y retrocede, y retrocede, hasta que llega a su fuente. Y en ese punto ya deja de ser atención, porque la atención solo puede surgir si se dirige hacia un objeto. Sin objeto hacia el cual dirigirse, la atención no puede mantenerse, sino que cae o colapsa hacia su fuente, y en determinado punto se revela como conciencia pura, es decir, conciencia sin objeto. Ahora, habiendo entendido esto, podemos redefinir o definir la atención como conciencia dirigida hacia un objeto, y ante la ausencia de un objeto en la cual enfocar nuestra atención, la atención no puede mantenerse y se cae, por falta de apoyo, hacia su fuente, y ese es el proceso. De hecho, es un no proceso, es una no práctica. El surgimiento de la atención es una actividad. La retirada de la atención es la cesación de esa actividad. A menudo se lo llama meditación y parece ser un esfuerzo que debemos hacer. Y no es un esfuerzo que debemos hacer. Es la cesación de un esfuerzo previo que no nos dábamos cuenta que hacíamos. Así que esta no práctica de hundir la atención hacia su fuente es lo que en sánscrito se denomina Atma Vichara, lo cual por muchos años se tradujo equivocadamente como autoindagación. La autoindagación es una actividad de la mente dirigida hacia un objeto. Así que cuando oímos practicar la autoindagación, lo primero que pensamos es que la autoindagación es una actividad de la mente buscando el yo, y entonces por supuesto surge ¿cuál yo? ¿Y dónde está el yo? ¿A qué yo estamos investigando? Atma Vichara es morar en el sí mismo o descansar en el sí mismo. Ouspensky lo llama recuerdo del sí mismo.
Es un recuerdo sin objeto de nuestra naturaleza eterna. Es un reconocimiento. Es volver a conocerse a sí mismo. Se le llama reconocimiento porque previamente la atención o la conciencia surge en forma de atención para poder conocer algo que no sea sí misma, y cuando la conciencia conoce algo que no es sí misma, tal como un objeto o persona o el mundo o un pensamiento, es como si diera la espalda a sí misma, dejara de observarse a sí misma y surgiera como mente finita o atención. Y como mente finita o atención puede dejar de mirarse a sí misma, y este aparente dejar de mirarse a sí misma conlleva el olvido o el pasar por alto de sí misma. A esto se le llama la ignorancia primordial, la ignorancia de la realidad de la conciencia. Así que cuando la atención se vuelve hacia su fuente, no es que conozca algo nuevo, reconoce algo que siempre es conocido, pero que parece pasado por alto por el enfoque exclusivo de la atención en los objetos. La naturaleza de la atención sería volcarse a los objetos, como dijiste. La conciencia interna se pierde o se deja a un lado, por supuesto. Siempre se usa la analogía de la pantalla. Los objetos de los sentidos caen sobre la pantalla de la mente, eclipsan la conciencia pura y ésta parece perderse, así como la pantalla se pierde cuando se proyecta la película. ¿Estás de acuerdo con esta analogía? Sí, podríamos decir que el surgimiento de la mente finita o atención es el surgimiento de la película en la pantalla. Pero en esta analogía es importante señalar que la pantalla no es un televisor convencional que mira a alguien sentado en un sofá. Es una pantalla autoconsciente, una pantalla autoconsciente mágica. Cuando la película aparece, es vista por la pantalla. La pantalla es consciente de la película que aparece en ella. Ahora, la película aparece. Hay una persona caminando por un paisaje, una persona caminando por un campo. La persona mira alrededor y ve árboles y campos y flores. La persona en la película mira alrededor y ve una multiplicidad y diversidad de objetos, los cuales están todos separados de ella misma. La persona de la película siente: yo misma estoy aquí, con mi mente finita ubicada aquí. Mira y ve múltiples y diversos objetos. Así se ve desde la perspectiva del personaje de la película. Sin embargo, el personaje de la película no es quien observa. Solo la pantalla es consciente y nada más podría ser consciente, porque no hay nada más allí que no sea la pantalla para ser consciente. Ahora, cuando la pantalla ve la película, ¿ve una diversidad y multiplicidad de objetos? No, porque en la experiencia de la pantalla, lo único que existe es la pantalla indivisible, íntima e infinita. De hecho, y eso es conciencia pura, es conciencia infinita. Pero ni siquiera podemos decir que la conciencia es infinita. Es solo una concesión para la mente finita que cree que hay objetos, porque desde el punto de vista de la conciencia no hay cosas finitas fuera de ella. Para poder decir que la conciencia es infinita o no finita, debería haber cosas finitas, y entonces podríamos decir: no, la conciencia no es eso. Pero solo son cosas finitas hechas de materia, desde el punto de vista ilusorio del ser finito hecho de mente. Desde el punto de vista de la conciencia, solo existe ella misma. Entonces, no podemos decir que la conciencia es infinita, eso es una concesión.
es legítimo decir tal cosa como una concesión ante la creencia de objetos. Si creemos que los objetos son reales, que los objetos finitos son reales, entonces está bien decir que la conciencia es infinita. Pero cuando nos damos cuenta que solo existe la conciencia, ya no podemos decir que es infinita, ni siquiera podemos llamar conciencia a la conciencia. Porque conciencia en contraposición ¿a qué? Conciencia siempre es en contraposición a los objetos. Así que en realidad deberíamos dejar de hablar. No podemos nombrar la realidad de la experiencia, en verdad es innombrable. Y aún así, toda nuestra experiencia de toda esta multiplicidad y diversidad de nombres y formas está hecha de algo que no tiene nombre ni forma, que no tiene dimensiones. Esto es, piensa esto, la conciencia. Y esta es nuestra experiencia. La conciencia misma no tiene dimensión. No intentes pensar en ello. No es posible pensar en algo que no tiene dimensiones. Pero, Rupert, si tuviera dimensiones, tendría que ser relativa, porque solo las cosas relativas tienen dimensiones. Sí, todo lo que tiene una dimensión, el tiempo, el espacio o los objetos, son relativos con respecto al surgimiento de la mente finita. Y la mente finita solo aparece en los estados de vigilia y de sueño. En otras palabras, los objetos no son absolutamente reales. Entonces, Rupert, la conciencia necesita una mente o un sistema nervioso para poder conocerse a sí mismo. Es decir, que la conciencia por definición es consciente y siendo consciente, ¿de qué tiene que ser consciente aparte de sí misma? Porque, ¿qué otra cosa hay en el nivel de la conciencia aparte de la conciencia? Y, sin embargo, su naturaleza es ser consciente. Así que, si la conciencia, cuya naturaleza es ser consciente, debe ser consciente de algo, solo puede ser consciente de sí misma. Pero al hacerlo, si es que lo hace entonces, de repente, el uno se ha bifurcado en el conocedor, lo conocido y el proceso de conocer. Claro, la conciencia no se conoce a sí misma en la forma en que la mente finita parece conocer a los objetos. Voy a definir a la mente finita. La mente finita siempre conoce las cosas en una relación de sujeto a objeto. Yo, la mente finita que está aquí, te conozco a ti, persona o objeto que está allí. La forma en que la mente finita conoce es una de relación de sujeto a objeto. La conciencia no se conoce a sí misma en una relación de sujeto a objeto, sino que la conciencia es el conocimiento de sí misma. Te daré una metáfora. Imagina esta habitación, el espacio de esta habitación. ¿Sí? Ahora agrégale la cualidad de conocer o de conciencia a este espacio. Así que no es solo un espacio vacío e inerte, sino que le agregamos el conocer a ese espacio y ahora es un espacio vacío conocedor. Ahora quita todos los objetos y las personas para que solo haya espacio vacío conocedor. Ahora, ¿qué es lo que ese espacio vacío conocedor debe hacer para conocerse a sí mismo? ¿Qué necesitas hacer tú para saber que eres consciente? ¿Qué necesita tu conciencia? Y me refiero a tu conciencia. ¿Qué necesita hacer para conocerse a sí misma? Siempre te referiste toda tu vida a ti mismo como yo. ¿Alguno de tus pensamientos se mantuvo presente toda tu vida? ¿Alguna de tus sensaciones se mantuvo presente toda tu vida? No. Pero, ¿qué es lo que sí se mantuvo presente siempre? ¿Qué experiencia en ti? La experiencia de ser consciente. Claro, cuando dices yo, cuando yo digo tú, le estoy hablando a la conciencia.
¿Qué necesita hacer aquello que es consciente para ser consciente de sí mismo? Yo me vuelvo consciente de que soy consciente. Es lo que en la Biblia, en el Viejo Testamento es soy lo que soy. Yo soy aquello que es consciente de que soy. El yo que es consciente sabe que es consciente. Esa experiencia de ser consciente, de que se es consciente, tiene lugar entre dos pensamientos. La pregunta, ¿eres consciente? Y la respuesta, sí. La conciencia no necesitó ir a ningún lado. Para poder conocer el primer pensamiento, la conciencia tuvo que surgir como mente finita. Y cuando ese pensamiento llegó a su fin, la atención, la mente finita cae hacia su fuente y luego, para formular la respuesta sí, la mente finita surge otra vez en forma de pensamiento sí. Pero entre estos dos pensamientos, la atención cae hacia su fuente y se revela como la experiencia simple. Yo soy consciente. Es decir, de ser consciente de que es consciente. En tu experiencia directa, tú, conciencia, tienes la experiencia de conocer tu ser en la ausencia de la mente finita. Y que esa no es una experiencia extraordinaria que sucede después de 30 años de meditación, a uno, en 1.000.000 con mucha suerte. Es algo que todos experimentamos y que está disponible para todos por igual. Si tuviéramos aquí a Ramana Maharshi sentado y le preguntáramos, ¿eres consciente? Supongo que simplemente nos sonreiría, pero supongamos que respondiera sí. Entre el pensamiento, ¿eres consciente? Y la respuesta sí, su atención se hundiría en su fuente. Si tuviéramos a alguien aquí sacado de la calle que no tuviera ni idea sobre el no dualismo y le preguntáramos, ¿eres consciente? Oiría la pregunta, haría una pausa y respondería sí. Él iría al mismo lugar que Ramana Maharshi en su experiencia. En ese momento su atención colapsaría momentáneamente y en ese momento la experiencia de la conciencia, siendo consciente de sí misma, brillaría brevemente en su experiencia. Digo brevemente porque en su caso, debido al hábito, la mente finita volvería a surgir al instante para ir hacia afuera al mundo de los objetos, mientras que la atención de Ramana Maharshi permanecería descansando en su fuente. Lo que estás diciendo es que es lo mismo, pero en este caso de Ramana Maharshi es perpetuo, estable, no hay nada que él deba hacer. La conciencia debe surgir en forma de mente finita, y solo como mente finita la conciencia puede cesar de conocer su propio ser, o, en apariencia, cesar de conocer su propio ser y conocer algo diferente a su propio ser. Sin embargo, para conocerse a sí misma, no necesita surgir. Como mente finita permanece en casa, se conoce a sí misma. Así es como la conciencia se conoce a sí misma, simplemente siendo ella misma. Es autoluminosa como el sol. Para iluminar la luna, el sol hace brillar sus rayos sobre ella. Pero para conocerse a sí misma, no necesita hacer nada con su voluntad. Es autoluminosa. Se conoce a sí misma, por sí misma, sin ayuda de ningún otro objeto. La conciencia es autoluminosa. No necesita reflejarse a partir de una mente finita para conocer su propio ser. Y no hablo de una filosofía abstracta o de metafísica. Intento mostrarte que tú tienes la experiencia a diario. Todos la tienen. La atención se hunde hacia la fuente. En otras palabras, la mente finita se hunde hacia la fuente y se revela esta conciencia autoconocedora y autoluminosa. Entonces, lo que tú quieres decir, Rupert, es que
para que alguien como Ramana, y quizás para algunos de nosotros, sea el grado de claridad que tengamos, nos hundiríamos permanentemente. Es que no me iré hacia adentro a ver. Existe una especie de apreciación perpetua de esa cualidad de la fuente, ese nivel de vida de la fuente, pero ha sido integrado y estabilizado al punto de ser una realidad vivida. Podemos estar andando en bicicleta o dando una conferencia o haciendo lo que sea y no necesitamos estar verificando ni haciendo nada, pues se ha infundido o estabilizado de tal forma que es tan natural como respirar. Sí, cuando la atención se hunde, eso sucede de una vez y para siempre. Rumi dijo, fluye hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, en anillos del ser cada vez más amplios. En ese hundirse y hundirse y hundirse de la atención en su fuente, la atención queda gradualmente despojada de todas las limitaciones que el pensamiento y la emoción han impuesto sobre ella. Y en determinado punto, la atención queda completamente despojada, permanece desnuda. Y la atención desnuda, despojada de toda limitación, es la conciencia pura. La palabra atención proviene del latín tendere, que significa estirarse. Así que la atención es el estiramiento de la conciencia hacia un objeto aparente. Así que en la atención siempre hay un esfuerzo sutil. Estamos tan acostumbrados a prestar atención a los objetos que de hecho no notamos que requiere un esfuerzo sutil. Así que la atención es el estiramiento de la conciencia hacia un objeto que está aparentemente fuera de sí misma. Este hundimiento de la atención es la relajación de este esfuerzo hacia el objeto. Cuando toda tensión deja a la atención y no se mantiene como atención, se revela como conciencia inherentemente calma, conciencia en la cual no hay tensión, no hay agitación. Este conocimiento de nuestro propio ser o el conocimiento de la conciencia del ser en nosotros brilla en la mente como el conocimiento yo soy o yo soy consciente y brilla en nuestros sentimientos como paz o felicidad. Así que la experiencia de paz o felicidad es la huella de Dios en el corazón. Así que de esta forma, explorando nuestra experiencia, así, llegamos a entender que la conciencia no necesita nada más que a sí misma para conocerse. Es el autorreconocimiento que surge a través de esta no práctica de habitar en el ser. Volviendo a nuestra charla sobre el surgimiento del mundo. Cuando la atención vuelve a surgir después de este reconocimiento, la atención nunca sale de esta conciencia. Antes pensábamos que la atención nos dejaba y entraba en contacto con un objeto que estaba separado de nosotros mismos. Ahora tenemos claro que la atención nunca deja la conciencia. La atención es una modulación de la conciencia misma. Así que a medida que surge la mente finita, surge en dos formas. Una es en forma de pensamiento y la otra es en forma de percepción. Normalmente el pensamiento se aloja dentro y los objetos percibidos fuera. Pero ahora, con este nuevo entendimiento, sentido, con este reconocimiento propio, es claro que la atención nunca sale de la conciencia, nunca entra en contacto con nada fuera de la conciencia. Todo lo que surge, surge en la conciencia, es conocido por la conciencia y está hecho por la conciencia. Así que toda experiencia es una modulación de esta conciencia infinita.
Y eso es a lo que se refieren los sufíes cuando dicen: donde sea que el ojo recaiga, allí está el rostro de Dios. Es también a lo que se refieren los sufíes cuando dicen: no existe otro Dios más que Dios. Cuando dicen no hay Dios, quieren decir que ningún objeto tiene existencia propia. No hay tal cosa como un objeto que exista. Existencia significa, que proviene del latín y de dos términos, ex y sistere, que significa estar fuera de. Ningún objeto está fuera de la conciencia y comienza a existir. Nunca nada deja la conciencia. Ninguna cosa jamás empieza a existir, ni se mantiene por sí misma. Eso es lo que significa no existe otro Dios. Las cosas no tienen un ser propio. La existencia aparente de las cosas es la existencia de Dios. Es el ser de la conciencia infinita. Así que ninguna cosa existe de verdad. No hay una existencia real. Nada empieza a existir y nada deja de existir. Solo existe este ser infinito, eterno y siempre presente, que puede ser y conocerse a sí mismo solamente. Si las cosas comenzaran a existir, dejarían de ser. El ser no estaría siempre presente, ni sería infinito. La conciencia infinita no sabe nada de objetos finitos. El poeta Shelley dijo: la vida, como un domo de vidrio multicolor, tiñe el blanco resplandor de la eternidad. Si exploramos nuestra experiencia, ningún pensamiento, ningún sentimiento, ninguna sensación, ninguna percepción mancha el blanco resplandor de la eternidad. Cuando sientes la experiencia, yo soy consciente, todos vemos la misma conciencia. Ninguna experiencia puede mancharnos ni colorearnos. Toda experiencia es un coloreo. Si tomamos la metáfora de Shelley, podemos imaginarnos un trozo de papel acuarela, y la experiencia es como una pincelada encima de él, o es como el coloreo de una pantalla. No la mancha, sino que pasa por encima de ella. Y toda experiencia, ya sea que una sea un éxtasis maravilloso, o un hermoso samadhi, o una profunda depresión, o un dolor de muelas, o el sabor del té, ninguna experiencia mancha la conciencia. Toda experiencia deja a la conciencia luminosa, infinita.